Bueno, a ver, el feminicidio en sí, aquí en el Ecuador, está catalogado como la figura en el Código Orgánico Integral Penal, femicidio. Ujú. Si bien es cierto, muchas otras personas lo podemos conocer como feminicidio, es importante aclarar esto porque la figura aquí en el Ecuador tiene el mismo significado. El femicidio como tal es una figura que fue, como tú bien dices, incorporada en el año 2014 como el delito que constituye en dar muerte a una mujer por su condición de serlo, por la condición de género y Ujú. por los roles de, en este caso, pues, de relaciones de poder que se puedan identificar como tal para poder quitar la vida a una persona. Entonces, básicamente, esta es la premisa que nos tiene que ayudar a identificarlo del resto de otros delitos que existen contra la vida. Pero ¿cuál es la particularidad del delito en sí, del femicidio? Es justamente esto, la relación de poder que tiene que existir entre el sujeto activo, es decir, la persona que va a cometer la conducta, con la persona que se constituye como el sujeto pasivo, es sobre quien recae la conducta. Entonces, esta relación de poder como tal Ujú. es la que nos va a permitir identificar si existieron patrones que hayan afectado esa relación en cuanto a la calidad del género. Es tan importante considerar el tema del género porque recordemos que el género es una construcción social. Entonces, a partir de eso es que el feminicidio tiene que ser considerado, analizado, investigado y de esa manera, con un enfoque de género, sancionado por parte de los jueces dentro de nuestra legislación. Bueno, depende mucho del tipo de caso. Hablemos en un contexto general. Ujú. De la experiencia que tengo, pues existen casos de femicidios en los que en muchísimas ocasiones la víctima es la pareja de la persona que cometió la conducta, es novia, es esposa, es amiga, eh, compañera de trabajo inclusive, y el tipo de relación de poder incluso se puede probar justamente por los testimonios de la gente aledaña a esa relación que haya existido. Esas circunstancias que ocurren alrededor de el entorno de la familia, del entorno de la pareja, son las que permiten determinar si existió o no una relación de poder. Y si es que de esta relación de poder se derivan otro tipo de violencias. La fiscalía tiene una gran responsabilidad y dentro de esa responsabilidad tiene que solicitar diligencias que sean científicas para poder demostrar tanto la relación de poder como también inclusive cómo era la persona que fue quitada la vida. Ujú. Entonces, en un ejemplo que puedo recordar en este momento, pues se suelen hacer muchos peritajes a nivel psicológico, a nivel de entorno social y también peritajes antropológicos, exclusivamente para demostrar este tema, la relación de poder que existe entre la persona víctima y la persona que es la procesada o investigada por el delito. Bueno, es difícil decir que sí se está llevando una investigación con perspectiva de género. Y lo digo así porque eh, de la experiencia que tengo en materia penal, en la investigación, inclusive en el tema de no solamente la investigación previa, sino también la persecución de los delitos a través de las distintas etapas del proceso penal, sí existe un problema todavía que considero yo es de fondo. Es de fondo porque la sociedad en la que estamos no permite que tengamos una perspectiva de género. Y por ejemplo, fiscales con perspectiva de género en muchas ocasiones no los hay. Entonces, eso presenta un gran inconveniente dentro de la investigación penal. Ujú. Si bien es cierto, existen instrumentos en los cuales el Estado ecuatoriano y específicamente la función judicial ha estado trabajando justo para que puedan darse estas resoluciones con perspectiva de género. Existen manuales, existen reuniones, existen muchísimos resultados que han dado las autoridades, pero más allá del resultado físico, de tener un manual, de tener una normativa en sí, es el tema del contexto en el que la sociedad engloba la conducta del femicidio.
Y con esto me refiero a que muchas personas todavía tienen esa estructura patriarcal dentro de sus vidas como tal, y por eso es que considero yo al menos que la investigación no tiene el mismo sentido siempre en todos los casos. Ahora, tengo que hacer también énfasis en que no es la generalidad. Existen, sí, fiscales que tienen perspectiva de género y que sus investigaciones realmente conducen a un resultado muy favorable para conseguir una sanción y una indemnización a las víctimas. Pero puedo decirlo que son contados. Bueno, a mí ese delito realmente en particular me causa un poco de, digamos, un poco de confusión, pongámoslo así, porque al momento en el que el legislador tipificó esta conducta, considero yo que estaba pensando justamente respecto de las personas que están dentro de la comunidad GLBTI. Entonces, hacer un delito en específico justamente para considerar ese tipo de acciones frente a las personas que están dentro de estos grupos vulnerables, a mi criterio, no tiene sentido en el tema en el que nos estamos refiriendo a dar muerte a una mujer. Probablemente en algún otro contexto sí. Por ejemplo, hablemos de el contexto de las personas homosexuales. No exclusivamente de las personas trans, sino de las personas homosexuales. El delito de odio, pues sí, está muy bien tipificado y se tiene que investigar como tal y sancionar como tal. Pero si estamos exclusivamente centrándonos en el tema de la mujer desde la perspectiva de género como construcción social, entonces entran también otras personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ y son consideradas mujeres. El tema de las mujeres trans, transexuales, transvestis y demás, son mujeres en su construcción social. Y por ende, cualquiera conducta que atente contra la vida de estas personas tiene que ser investigada si es que se enmarca dentro del contexto de género por el delito de femicidio, no por el delito de odio. Aquí es donde ocurre el problema a nivel ya de la aplicación. Y por eso digo que nos falta mucho todavía por tener esa perspectiva de género al momento de la investigación, al menos aquí en el país. Porque claro, estamos viendo que es un caso, digamos, al azar, una persona que es una mujer trans. Y resulta que el fiscal adopta esa persona como un hombre, que sí, pertenecía a la comunidad LGBTI, pero no es mujer. Esos suelen ser conceptos errados que se pueden determinar en las investigaciones y en los criterios de la autoridad que está guiando la investigación, que son los fiscales. Entonces, por ese tema, por no tener esa perspectiva de género, es que no se investiga por el delito de femicidio y se investiga por el delito de odio. Bueno, como digo, hay autoridades administrativas que se encuentran en estas juntas metropolitanas, aquí a nivel de la ciudad de Quito y pues en los GATS a nivel del resto de provincias del país. Entiendo que la atención en este tipo de unidades administrativas es un poco más diligente que la atención en el tema judicial. Y lo digo así porque claro, uno cuando va a la administración, en este caso pública, a través de los GATS, a pedir esta boleta de auxilio, a pedir medidas de protección, es necesario exclusivamente manifestar por qué soy víctima. Y la persona encargada le otorga la medida de protección. Yo ahí no necesito demostrar absolutamente nada, ni denunciar nada en materia penal. Los jueces de flagrancia en casos en este tema de pues, delitos contra las mujeres o violencia de género, incluso suelen otorgar las medidas de protección en ese mismo instante en el que hacen la audiencia de calificación de flagrancia y legalidad de la aprehensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente?
Existen casos en los que las víctimas, como bien digo, no desean denunciarlo en el sistema de administración de justicia, en la fiscalía, en la función judicial, pero acuden a órganos que se encuentran un poco más cerca, digamos, a sus domicilios, a sus lugares, los que su entorno, pues, día a día se lleva a cabo. Entonces, acuden a estas juntas metropolitanas en las que se les pide a las personas que se encuentran ahí, que son autoridades del municipio, de los gobiernos autónomos descentralizados, porque no solo existen aquí, sino en otras provincias, en otros GATS, en los que se requiere este tipo de atención. Entonces se pide esta boleta de auxilio justo para sentirse de alguna manera protegido, porque ¿qué es lo que implica la boleta de auxilio? Que la persona encargada, en este caso Policía Nacional, de proteger a la ciudadanía, acuda a mi auxilio en caso de que yo me encuentre en riesgo por parte de la persona a quien solicité, en contra de quien solicité la boleta. Entonces, esa es la idea, que si nosotros la vemos así es muy buena para poder proteger a las personas. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Existe una deficiencia entre el personal de Policía Nacional para poder acudir al auxilio de las víctimas. Entonces, este tipo de retrasos, este tipo de descoordinación que existe entre las autoridades ocasiona que en muchos casos, pues la víctima, pese a que haya querido hacer uso de su boleta, hasta llamar, hasta localizar al policía, ya la mataron. Entonces, no es algo eficiente para poder garantizar la protección como tal de las personas. En idea estamos muy bien, y si es que hubiera el personal especializado 24 horas presto a acudir al llamado de todas las personas que tienen boleta de auxilio, pues funcionaría. O si es que estuvieran tal vez vinculadas a algún sistema de botón de pánico que sí funcione, porque muchas personas tienen el botón de pánico por la boleta, pero no funciona. Entonces, si es que hubiera una atención especializada, eficiente en ese marco, en ese contexto, pues sí, la boleta de auxilio tiene totalmente una actividad que sí puede llegar a proteger a una persona. Pero si es que no tiene esa diligencia con la que se deberían actuar las autoridades vinculadas a la atención en cuanto a la medida de protección, no va a servir de mucho, porque va a retrasar la llegada de esa persona encargada al auxilio y probablemente la víctima pueda ser ya tarde para ella. Bueno, yo creo que a nivel del país ha habido un progreso bastante importante respecto de lo que es la normativa internacional, la normativa nacional, para poder catalogar a una conducta como femicidio. Aquí el problema radica en eso, que no tenemos todavía todo el aparataje de investigación que involucra fiscales, peritos, psicólogos, abogados, defensores inclusive, jueces que conozcan en sí cuál es el contexto de género o que puedan identificar inclusive qué es el género. Entonces, he ahí el problema de por qué no tenemos unas resoluciones aún que pues puedan progresar en este tema, que puedan dar un mayor tratamiento y que incluso aporten al conocimiento en sí del resto de la sociedad.